Muy buenas noches, estimados estudiantes. Estamos en una sesión sincrónica más de fundamentos antropológicos, en este caso, ¿no? O antropología filosófica. Hoy queremos dedicarnos a comentar un poquitito la última tarea y tratar de avanzar hacia nuevos temas que estamos planteando en esta clase, ¿verdad? La última tarea tiene que ver con el análisis de la teoría del Homo complexus de Edgar Morin, ¿verdad? El pensamiento de Edgar Morin se sitúa en el contexto del pensamiento complejo, que es el postulado epistemológico del que parte Edgar Morin para hacer su análisis de la condición del hombre, ¿verdad? Para Edgar Morin es fundamental que la perspectiva epistemológica de la que partamos para analizar no solamente en este caso el ser humano, sino todos los conocimientos posibles, la propia organización de los conocimientos, dice Edgar Morin, debe ser la primacía de la complejidad. Y la complejidad, dice Morin, nos lleva a asumir la necesidad de entender el contexto, lo global, lo multidimensional, como dimensiones fundamentales de todo proceso de construcción de saberes, ¿verdad? Para ello nosotros habíamos, en este caso, recomendado la revisión del capítulo 3 del texto de Edgar Morin, 7 saberes necesarios para la educación del futuro, donde en ese texto Edgar Morin nos plantea la necesidad de enseñar la condición humana, ¿verdad? Enseñar la condición humana para Edgar Morin era, y supone, en este caso, entender muy bien una serie de cuestiones previas que tienen que ver con, insisto, la adopción de la perspectiva de la complejidad, ¿verdad? Un pensamiento complejo para Morin supone un pensamiento que parte de la necesidad de entender que hay algo que estábamos haciendo como perspectivas primarias y fundamentales en el siglo XIX y en el inicio del siglo XXI, en este caso, ahora siglo XIX, XX, como primacía del mundo positivista de la ciencia. Y dice Edgar Morin, la enseñanza de la perspectiva de la complejidad es una enseñanza que nos tiene que llevar a volver a unir aquello que por mucho tiempo estuvo desunido, ¿verdad? Aquello que por mucho tiempo estuvo separado, aquello que por mucho tiempo estuvo primando, en este caso la perspectiva de la simplicidad, dice él. Y entonces lo primero que necesitamos hacer es superar esa perspectiva de la simplicidad por medio de una condición nueva que es para él. No es tan nueva en realidad porque es una perspectiva que eh, entenderla como una perspectiva del final del medioevo, una perspectiva humanista del mundo, de esta perspectiva humanista renacentista, ¿verdad? O sea, Edgar Morin en ese sentido es un renacentista entre nosotros. ¿Por qué? Porque es la perspectiva de la unidad de los saberes, ¿verdad? La unidad de los saberes. Por ejemplo, Aristóteles era en ese sentido alguien que planteaba el pensamiento complejo, ¿verdad? Porque unía la política con la antropología, con la biología, con el estudio de la complejidad de todos los fenómenos como tales, ¿verdad? Lo que hace que se convierta en lo que se llama un polímota, ¿verdad? Bueno, tenemos nosotros una tarea que suponía hacer, en este caso, una síntesis de los principales problemas planteados, investigar brevemente sobre la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin. Las cuatro condiciones de lo humano, según Edgar Morin, 4 condiciones, los 3 tipos de bucles inseparables en la condición humana, según el autor,
y sobre todo una consideración personal sobre la teoría del Homo complexus que plantea Edgar Morin, ¿verdad? Les decía yo la semana pasada, Edgar Morin dice, el hombre es ese animal loco que desde su locura ha inventado la razón, ¿verdad? El hombre es ese animal loco que desde su locura ha inventado la razón. Bueno, ¿qué significa esta frase de Edgar Morin hoy en el contexto contemporáneo, ¿verdad? ¿Qué implica esta expresión de Edgar Morin de que de lo que se trata hoy es de pensar ese hombre como aquel animal loco que desde su locura ha inventado la razón? ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? ¿No? Y implica, dice Edgar Morin, tener en cuenta las diferentes caras de lo humano, ¿verdad? Los diferentes arraigamientos, como dice él, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a pensar que la condición humana supone en principio una condición cósmica. Es decir, aquí es cuando él dice, el cosmos nos creó a su imagen y semejanza, somos hijos del cosmos, ¿verdad? Esto implica que a su vez somos seres físicos, ¿verdad? No hay nada en nuestro organismo que al mismo tiempo nos forme parte del mundo físico del cosmos, ¿verdad? Somos hijos del cosmos, al mismo tiempo somos tan alejados del cosmos, ¿verdad? La condición terrestre, dice Edgar Morin, hacemos parte del destino cósmico, pero estamos marginados. Nuestra Tierra es el tercer satélite de un Sol destronado de su puesto central, convertido en astro pigmeo errante entre miles de millones de estrellas en una galaxia periférica de un universo en expansión. Nuestro planeta se congregó hace 5.000 millones de años a partir probablemente de destrucciones cósmicas que resultaron de la explosión de un sol anterior. Y hace 4.000 millones de años surgió la organización viviente de un torbellino macromolecular con tormentas y convulsiones telúricas. La Tierra se autoprodujo y se autoorganizó dependiendo del Sol. Se constituyó en un complejo biofísico a partir del momento en el cual se desarrolló la biosfera. Somos entonces a la vez seres cósmicos y seres terrestres. La vida nació en convulsiones telúricas, dice Edgar Morin, y su aventura ha corrido el peligro de extinción por lo menos en 2 ocasiones. Por ejemplo, el fin de la era primaria y durante la secundaria. Y se ha desarrollado no solamente en especies diversas, sino también en ecosistemas donde las predaciones y devoraciones constituyen la cadena trófica de doble cara, la de la vida y la de la muerte. Nuestro planeta erra en el cosmos. Debemos asumir entonces las consecuencias de esta situación marginal, periférica, pero que se sitúa en tal posición, podríamos decir, con respecto al Sol, que posibilita la vida y la vida de una forma más o menos estable, ¿verdad? Como seres vivos de este planeta dependemos vitalmente de la biosfera terrestre y debemos reconocer nuestra muy física y muy biológica identidad terrenal. Y a partir de allí, la condición humana, ¿verdad? La importancia de la hominización es capital para la educación de la condición humana, porque ella nos muestra cómo animalidad y humanidad constituyen juntas nuestra condición humana. Y ahí entra este tema de sapiens demen, esta dualidad, cómo nuestra animalidad natural convive con nuestra humanidad y por lo tanto nuestra condición racional, ¿verdad? Hace que la antropología prehistórica, dice Morin, nos muestra cómo la humanización es una aventura de millones de años, el proceso de convertirnos en humanos, ese proceso de paso de la animalidad natural a la humanidad racional, ¿verdad? Es una aventura de millones de años. Esto Edgar Morin lo explica en un libro que les voy a dejar ahí abajo en esta unidad, que se llama El paradigma perdido, la condición humana. Lo explica de una forma más detallada, ¿verdad? Este es un capítulo muy resumido, en pocas páginas él nos plantea su posición, ¿verdad? Pero ustedes van a ver, si revisan el paradigma perdido de la naturaleza humana, que les voy a dejar a continuación, van a ver que esto se explica, ¿verdad? Cómo ese proceso de hominización
hace que, por ejemplo, nuestras manos empiecen a tener mayor especialidad a partir de cierto movimiento, por ejemplo, y sobre todo la cerebralización, ¿verdad? Proveniente de nuevas especies, ¿verdad? Como habilis da paso a Erectus, Erectus da paso a Neandertal, y convivimos con los neandertales según las últimas investigaciones de los registros fósiles, que hace al menos 200.000 años empezamos a convivir con los neandertales, hasta, según las dataciones que se tienen, hasta 43.000 años antes de la era común, más o menos, que los neandertales desaparecieron. Y ahí hay varias hipótesis, ¿verdad? ¿Qué les hizo desaparecer? ¿Verdad? Si fuimos precisamente nosotros los que los hicimos desaparecer, su incapacidad de migrar y adaptarse a nuevos climas, en fin, ¿verdad? Y desaparición de los precedentes, surgimiento del lenguaje y la cultura como continuo, como continua, en el sentido en que se prosigue un proceso de bipedización, es decir, caminamos en dos patas, de manualización. Este es lo que les dije yo que pasa y se explica muy bien en, en el paradigma perdido de la naturaleza del hombre, ¿verdad? Bipedización, manualización, erección del cuerpo, cerebralización, juvenilización, el adulto que conserva los caracteres no especializados del embrión y los caracteres psicológicos de la juventud, complexización social, proceso a través del cual aparece el lenguaje propiamente humano al mismo tiempo que se constituye la cultura, capital, adquisición de los saberes, saber hacer, creencias, mitos, transmisibles de generación en generación. La hominización, dice Edgar Morin, desembocó en un nuevo comienzo. El homínido se humaniza. Desde allí el concepto de hombre tiene un doble principio, un principio biofísico y un psicosociocultural. Ambos principios se remiten el uno al otro, nos va a decir Morin, ¿verdad? Esto es importante revisar y analizar, porque cuando nosotros ahora empezamos a revisar desde, no ahora, sino sobre todo desde las referencias a Max Scheler, por ejemplo, se busca una cualidad esencial en el ser humano, ¿verdad? Algo que nos separe de la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, el espíritu, o desde Aristóteles la racionalidad, aquello que nos diferencia de otros seres naturales, ¿verdad? ¿Cuál es la cualidad esencial? Pero Morán nos va a decir, es importante, es necesario buscar esas cualidades esenciales, o habría que, por el contrario, entender que somos, en este caso, eh, seres sociales, seres racionales, pero también seres locos, que en su conjunto forman lo que es nuestra condición humana, ¿verdad? Que los seres humanos somos mucho más que solamente una cualidad esencial que nos describa, que habría que entender justamente, y ahí pasamos a los bucles, ¿verdad? Que es lo que él dice, lo humano del humano, ¿verdad? Eh, lo humano del humano en términos de que sapien es también demen, ¿verdad? Les voy a dejar aquí una presentación que había yo realizado hace unos años atrás sobre estos bucles y sobre esa unidualidad, ¿verdad? Es decir, el hombre que piensa, que reflexiona, que construye el mundo a partir de una racionalidad técnica e instrumental, es al mismo tiempo el loco, el delirante que comete injusticias, o que en determinadas circunstancias emocionales, por ejemplo, comete cosas de las que después se arrepiente o incluso atenta contra su propia vida, ¿no? Y bucles que no podemos nosotros olvidar para Edgar Morin, ¿verdad? Por ejemplo, el bucle cerebro-mente-cultura, que es muy interesante, ¿verdad? La cerebralización, es decir, la evolución biológica de nuestro cerebro, va a decir Edgar Morin, produce ideas en nuestra mente que cuando chocan con la realidad producen cultura. Por lo tanto, yo no puedo dejar de fusionar y de entender la cultura con las ideas que se producen en nuestra mente gracias a la evolución cerebral del animal, que deja de ser animal y pasa a ser humano, ¿no?
Las ideas en nuestra mente son producto de ese proceso de cerebralización y de cultura. Ahora, y así se producen las ideas políticas, así se producen las ideas religiosas, así se producen las perspectivas, las ideologías en este caso, ¿verdad? Se producen en ese proceso y para que uno comprenda la diferenciación cultural de pensamiento, de historia social de un pueblo y cómo se van construyendo sus tradiciones culturales, sus creencias y sus perspectivas, es clave y es fundamental entender este proceso de cerebro, mente, cultura en determinadas circunstancias, en determinado lugar, ¿verdad? Lo mismo que el núcleo razón, afecto, impulso, por ejemplo, que no se puede separar, así como el individuo, sociedad, especie, ¿verdad? Esto también da la pauta a que individuo, sociedad, especie puede de nuevo eh, pasarse la mano, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, em, a veces nosotros tenemos, parece que, por ejemplo, em, el pensamiento liberal que da primacía al individuo y sus derechos de libertad, igualdad y propiedad, parece que no están en correspondencia o que están totalmente contrapuestas a las ideologías socialistas, por ejemplo, de que en principio es la sociedad, es la cooperación por encima del individuo, ¿no? Pero Edgar Morin nos dice, individuo no se puede entender sin sociedad. Convengamos esto. Sociedad sin individuo no existe. E individuos y sociedad tampoco existen sin la unidad de especie. Nosotros hoy ya no hablamos de razas, hablamos de una sola especie, la especie humana, y las razas son expresiones fenotípicas de una misma especie, ¿verdad? Una misma especie que es la especie humana en este caso. Por lo tanto, aquí se dan la mano de nuevo las ideologías y su diversidad y da paso para entender la diversidad que nos caracteriza como especie, como parte de una misma especie, cuyas diferencias en realidad son culturales por sobre todo. ¿Esto qué nos lleva? A entender que por encima de todo hay una unidad en la diversidad. Es decir, la unidad es de especie y la diversidad es cultural. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Significa que nosotros tendríamos que empezar a apuntar a entender la necesidad de no poder separar unidad y diversidad en el campo individual y en el campo social, ¿no? Diversidad cultural y pluralidad de individuos. Lo que lleva a entender estas individualidades o estas formas de entender lo humano en diversas circunstancias. ¿De qué estamos hablando? De estas relaciones que Edgar Morin nos propone. ¿Qué le llama? Le llama, por ejemplo, a la necesidad de mirar, por ejemplo, la relación entre sapiens deben, ¿verdad? Racional y delirante. Faber y Ludel, el mismo ser humano es trabajador, pero al mismo tiempo juega, ¿verdad? Empíricus e imaginarius, es decir, le interesa lo concreto, lo empírico, lo útil, pero también imagina, construye, produce literatura, podríamos decir, ¿verdad? Es económico y consumans, es económico, es decir, produce, le interesa la producción, el consumo, pero también es dilapidador. Es prosaico y poético, ¿verdad? Prosaico y poético. El hombre de la racionalidad es también de la afectividad, del mito y del delirio, demens. El hombre del trabajo es también el hombre del juego. El hombre empírico es también el hombre imaginario. El hombre de la economía es también de la consumación. El hombre prosaico es también el de la poesía, es decir, del fervor, de la participación, del amor, del éxtasis. El amor es poesía. Un amor naciente inunda el mundo de poesía. Un amor que dura y riega de poesía la vida cotidiana. El fin de un amor nos devuelve a la prosa, dice Edgar Morin. Con lo cual, nuestro autor nos va planteando
la idea de que somos seres complejos. Así el ser humano no solo vive de racionalidad y de técnica, se desgasta, se entrega, se dedica a las danzas, trances, mitos, magias, ritos, cree en las virtudes del sacrificio, vive a menudo para preparar su otra vida más allá de la muerte. Por todas partes, una actividad técnica, práctica, intelectual de testimonio de la inteligencia empírico-racional, igualmente por todas partes, las fiestas, ceremonias, cultos con sus posesiones, exaltaciones, despilfarros, dan testimonio del homo ludens, poéticos, consuman, imaginarios, demen, dice el Marx. Las actividades lúdicas de fiesta, de rito, no son simples esparcimientos para volver luego a la vida práctica o al trabajo. Las creencias en los dioses, y esto es muy interesante, las creencias en los dioses, dice, y en las ideas no pueden reducirse a ilusiones o supersticiones, como plantea cierto pensamiento materialista. Esto también es importante, como plantea cierto pensamiento materialista. Sino que estas ideas las creencias y los dioses, como decíamos, no pueden reducirse a ilusiones o supersticiones. Estas tienen raíces que se sumergen en las profundidades antropológicas, y ahí está algo que yo siempre quiero rescatar. Se refieren al ser humano en su naturaleza misma, es decir, la idea de un ser superior probablemente acompaña nuestra propia condición. La necesidad de creer en un ser superior o de inventarse un ser superior, si algunos prefieren, ¿verdad? Es parte de la propia condición. Hay una relación manifiesta o soterrada entre la psiquis, el afecto, la magia, el mito, la religión. Hay a la vez unidad y dualidad entre Faber, entre Luden, entre Sapiens y entre Demen. Y en el ser humano el desarrollo del conocimiento racional, empírico, técnico no ha anulado nunca el conocimiento simbólico, mítico, mágico, poético. Esto es lo que dije la vez pasada yo, por ejemplo, en las sociedades comunistas, en la Unión Soviética, y eso también pasó en Cuba, ¿no? Cuando desde la primacía de un pensamiento materialista, se intenta reducir, por ejemplo, la religión a estructuras ideológicas de dominación, ¿verdad? Que ciertamente funcionó también como eso hay que decirlo. La religión por mucho tiempo fue una herramienta de domesticación, por mucho tiempo fue una herramienta de quietud del cuerpo, pensando en ideales espirituales y de una vida futura, ¿verdad? Y de aceptación. Eso es así, históricamente sabemos. Ahora, por considerar ciertas prácticas religiosas esclavizantes, o como decían Marx y Engels, o como decía Freud, psicosis colectiva, o Marx y Engels, como decía, opio del pueblo, si tú tratas de combatir ese tipo de religión o ese tipo de creencias, ¿qué nos queda después? Y no nos queda la pura materialidad, nos queda un lado espiritual siempre, que se llena con New Age, que se llena con yoga, que se llena con alcohol, que se llena con algo, pero existe algo allí. ¿Y eso a qué responde? Nos va a decir Edgar Morin, a nuestra condición humana, a nuestra condición compleja. El homo complexus del que él habla, ¿verdad? Y nos va a decir Edgar Morin, somos seres infantiles, neuróticos, delirantes, siendo también racionales. Todo ello constituye el tejido propiamente humano. Entonces, el Homo Demen somete al Sapiens y subordina la inteligencia racional al servicio de sus monstruos. Por esta razón, la locura es un problema central del hombre y no solamente su desecho, su enfermedad. El tema de la locura humana fue evidente para la filosofía de la antigüedad, la sabiduría oriental, para los poetas de todos los continentes, para los moralistas, Erasmo, Montaigne, Pascal, Rousseau. Se volatilizó no solo en la eufórica ideología humanista que llevó al hombre a dirigir el universo, sino también en las ciencias humanas y en la filosofía. La demencia no ha conducido la especie humana a la extinción. Esto es importante. Solo las energías nucleares liberadas por la razón científica y el desarrollo de la racionalidad técnica podrían conducir a la especie a la desaparición. No es la locura.
Sin embargo, tanto tiempo parece haberse perdido, malgastado en ritos, cultos, ebriedades, decoraciones, danzas, innumerables ilusiones. A pesar de todo ello, el desarrollo técnico y luego el científico ha sido impresionante. Las civilizaciones han producido filosofía y ciencia. La humanidad ha dominado la Tierra. Es decir, que todos los progresos de la complejidad se han hecho a la vez a pesar, con y a causa de la locura humana. La dialógica Sapiens Demen ha sido creadora siendo destructora. El pensamiento, la ciencia, las artes se han irrigado por las fuerzas profundas del afecto, por los sueños, angustias, deseos, miedos, esperanzas. En las creaciones humanas hay siempre un doble pilotaje. Sapiens Demens, Demen, es decir, demencia, locura, ha inhibido pero también favorecido a Sapiens. Platón ya había observado que Dike, la ley sabia, es hija de Ubris, la desmesura. La desmesura. Tal furor, dice nuestro autor, tal furor ciego rompe las columnas de un templo de servidumbre como la toma de la Bastilla, o al contrario, tal culto a la razón alimenta la guillotina. Esto también es importante revisar, siempre en términos históricos. Ahora, cuando los franceses empezaron a enviar a la guillotina a toda la nobleza, hubo un tiempo en que no pararon, ¿verdad? Que no pararon y empezaron a todos los que no estaban de acuerdo con ellos, pasaban por la guillotina, ¿verdad? Y se establece un pensamiento único, así se establece un pensamiento dictatorial de nuevo. La posibilidad del genio viene del hecho de ser humano, no es completamente prisionero de lo real, de la lógica, del código genético de la cultura de la sociedad. También la educación, nos dice Edgar Morin, debía mostrar e ilustrar el destino con las múltiples facetas de lo humano. Con las múltiples facetas de lo humano. El destino de la especie humana, el destino individual, el destino social, el destino histórico, todos los destinos entrelazados e inseparables. Así, una de las vocaciones esenciales de la educación del futuro será el examen y el estudio de la complejidad humana. Ella conduciría a la toma de conocimiento, esto es, de conciencia de la condición común de todos los humanos y de la muy rica y necesaria derivación de los individuos, de los pueblos, de las culturas, sobre nuestro arraigamiento como ciudadanos de la Tierra. ¿Por qué le trajimos a Edgar Morin en esta parte de la clase? Porque consideramos que Edgar Morin nos ayuda a, uno, entender la diversidad, y segundo, Edgar Morin nos orienta, nos empuja, nos desafía a pensar la posibilidad de un mundo que estimule, uno, la conciencia de la tierra patria, y dos, la necesidad de la comprensión. Decía yo, Edgar Morin es un renacentista entre nosotros y como tal nos invita a entender la complejidad, a entender que desde la teoría de la complejidad se puede siempre estudiar los fenómenos apuntando a un mundo que busque finalmente la paz y la justicia. Y eso no se puede hacer, no se puede lograr si es que no se parte antes de la pregunta y la respuesta, en este caso, a la pregunta de qué es el ser humano, ¿verdad? ¿Existe algo que nos diferencia de la naturaleza? ¿Se puede plantear esa esencia? Y dice Edgar Morin, no existe una esencia, somos seres complejos y cuanto más entendemos nuestra complejidad, podríamos plantear esto que Roberto Espósito en un texto que vamos a estudiar más adelante nos dice: la naturaleza humana consiste esencialmente en ir transformando histórica y cotidianamente nuestra propia naturaleza, ¿no? Ahora, ¿cuál es el contexto en el que nos encontramos? Y ese es el tema que yo les dejo hoy. El contexto en el que nos encontramos es el contexto de lo leve, de lo líquido. Y es el texto que yo les dejo allí de Zygmunt Bauman, ¿verdad? Este sociólogo tan reconocido que nos planteó este texto que les dejo allí yo como invitación a la lectura, ¿verdad? Del texto de Zygmunt Bauman, La modernidad líquida. Dice Bauman en el prólogo:
La interrupción, la incoherencia, la sorpresa son las condiciones habituales de nuestras vidas. Se ha convertido incluso en necesidades reales para muchas personas cuyas mentes solo se alimentan de cambios súbitos y de estímulos permanentemente renovados. Ya no toleramos nada que dure, ya no sabemos cómo hacer para lograr que el aburrimiento dé fruto. Entonces todo tema se reduce a esta pregunta: ¿la mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado? La fluidez, y eso dice Paul Valéry, citado por Zygmunt Bauman, ¿verdad? Y esto nos da la pauta para plantear el siguiente tema, va a ser bastante interesante, que es pensar la condición humana en tiempos de inteligencia artificial, ¿verdad? Pensar la condición humana en tiempos de poshumanismo, ¿verdad? ¿Cómo pensar lo humano en tiempos en donde de singularidad tecnológica, que es el otro tema interesante con el que tenemos que cerrar, ¿verdad? Es decir, lo humano va a ser superado, la inteligencia va a ser superada, desde la posibilidad de la inteligencia artificial de autoprogramarse. Mientras tanto, hablemos de esta idea de lo líquido. La fluidez es la cualidad de los líquidos y de los gases, dice Bauman en este texto que yo les invito a revisar esta semana. Según nos informa la autoridad de la Enciclopedia Británica, lo que los distingue de los sólidos es que en descanso no pueden sostener una fuerza tangencial o cortante y por lo tanto sufren un continuo cambio de forma cuando se les somete a esa tensión. El amor en los tiempos del Twitter, decíamos hace 10 años, ¿verdad? Es decir, todo es líquido como fruto de lo que habíamos leído en Berley, de que la antropología filosófica, dice Berley, entra en crisis con el pensamiento posmoderno. Es decir, ya no caen los metarrelatos, caen las grandes verdades y entonces tenemos una crisis, ¿verdad? Ahora, ¿cómo entender esa crisis? Va a ser una cuestión importante. ¿Cómo entender este proceso? Podríamos decir en tiempos en donde parece que ya no tenemos solidez, parece que ya no existen grandes verdades, pero eso es una crisis. ¿Eso significa que ya no existe una esencia de lo humano? ¿O eso por el contrario reafirma la complejidad de nuestra propia condición? Ese es un poco el desafío que tenemos que plantearnos aquí, ¿verdad? El problema es que ya no nos dejan pensar. El problema es que, y es otro texto que vamos a leer, vivimos en la sociedad de la autoexplotación, va a decir Byung-Chul Han, como vamos a leer en un texto de la sociedad del cansancio más adelante, ¿verdad? Es decir, vivimos en la necesidad de la prisa de estudiar más, de conseguir más títulos, de hacer 2 o 3 cursos al mismo tiempo. Y la pregunta es, ¿pero para qué? ¿Todo eso para qué? Para responder a un sistema económico organizado de una manera, la sociedad de consumo actual, de la obsolescencia programada. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuál es el sentido de nuestra propia existencia? Es la última invitación que nos va a plantear esta cátedra, que nos plantea esta cátedra, y que espero vayamos respondiendo en cada uno de nuestros trabajos y sobre todo en nuestro trabajo final, que estamos llegando también dentro de muy poco tiempo porque el semestre se nos va. Bueno, esa es la invitación para esta semana y discutiremos de nuevo, espero, en 15 días, ¿verdad? La invitación siempre a que se puedan conectar a estas sesiones sincrónicas porque es la oportunidad de compartir, de discutir el fruto de nuestras respectivas lecturas. Que tengan muy buenas noches y nos seguimos leyendo en el grupo.